Buenos días, queridos radioyentes. Tenemos con nosotros a Victoria Siedlecki, actriz y narradora oral. Buenos días, Victoria. Buenos días, Yolanda. Un gusto saludarte y saludaros a quienes están escuchando. Victoria, he dicho actriz y narradora oral, pero eres muchas más cosas. Danza, canto, haces teatro musical. Cuéntame un poquito toda tu trayectoria profesional y cómo empezaste. Bueno, mira, yo era una niña tímida que soñaba con subirse a un escenario y bailar, actuar, cantar. Y el tiempo fue pasando y fui trabajando para acercarme a ese sueño. Entonces, al principio hice muchos años de danza, de distintos tipos de danza. Hice contemporáneo, hice flamenco, hice danza oriental, a la cual he vuelto ahora, mucho tiempo después. Bailé profesionalmente ritmos cubanos, bueno, he bailado mucho. Pero yo quería ser actriz, entonces empecé a formarme como actriz y en esos años, mientras bailaba y estudiaba interpretación, mis padres fueron a ver a una gran narradora oral argentina que se llama Ana María Bobo y volvieron de verla diciéndome que habían visto algo que me encantaría hacer, porque de alguna manera ellos pensaban que me iba a permitir aunar todo lo que yo estaba haciendo. Mis clases de danza, mis clases de interpretación, mis pinitos en mis clases de canto. Y el tiempo tuvo que pasar un poco más hasta que yo vi que realmente mi madre y mi padre habían visto cuál era el camino para mí. Por supuesto, escuché a Ana María Bobo, escuché a muchas otras y otros maravillosos narradores y encontré finalmente en la narración oral escénica ese espacio que me permitía ser íntegramente. Además, de algo que para mí era muy importante, que era la posibilidad de elegir lo que decía, cómo lo decía y cuándo lo decía. Esto era muy importante para mí. Vengo de un hogar en el que tanto mi madre como mi padre, bueno, se conocieron estudiando periodismo. Las palabras han sido desde siempre muy importantes en nuestra casa y por eso para mí era primordial poder elegir lo que iba a decir. Y encontré en los cuentos un camino maravilloso que abrazo cada día y agradezco cada día. Entiendo que así es la manera en la que nace la Escuela de Cuentacuentos. Sí, así es. Con el tiempo empecé a trabajar con uno de mis hermanos, con Javier, y, y un día él me dijo, y otras personas de nuestro entorno, ¿por qué no daba clases? Y a mí me daba muchísimo respeto el tema de dar clases, en el caso mío de narración oral. Así que tuvo que pasar un tiempito más, todo se fue cocinando durante años y respetando, creo, mis tiempos pausados de capricorniana al uso, que tiene que ir midiendo. Y entonces cuando por fin me sentí preparada, empezamos a dar cursos que eran breves, de fin de semana, después eran de 3 meses. Y un día, bueno, dijo Javier, creo que deberíamos constituirnos como escuela, sumar otros profesionales. Y ahí sí fue más rápido, porque sentí que sí, que ya, o sea, ya se venía cosiendo. Y entonces fundamos en 2011 la Escuela de Cuentacuentos, que dirijo y en la cual tenemos la alegría de contar con profesionales maravillosos, tanto de narración oral escénica como de otras disciplinas que creemos que son importantes, el uso de la voz, herramientas de clown, contar para distintos públicos y un largo etcétera. Movimiento expresivo, por supuesto. Creemos, como te decía, que son herramientas muy importantes en la formación de alguien que quiere subirse a un escenario a contar historias.
Entiendo entonces que hacéis una formación actoral, o sea, no solamente para contar un cuento, sino para ser actriz o actor. Bueno, es que Yolanda, en realidad, a nivel escénico, las herramientas que utilizamos, también desde mi propia formación, ¿no? Hay tantas maneras de ser narrador, narradora oral escénica, tantas maneras diferentes. Es maravilloso porque es un oficio, eh, bueno, para mí el mejor del mundo, pero hay tantas maneras de estar en él, y hasta el último día de nuestra vida, además. Hay quien cuenta sentado, hay quien cuenta de pie, hay quien cuenta con atrezo, sin atrezo, hay quien viene de la filología, de la psicología, de las artes escénicas, de la pedagogía, y sin embargo, con ciertas herramientas podés ser capaz, ¿no?, de subirte a un escenario. En mi caso vengo, como estábamos hablando, de lo escénico, de distintas artes. Entonces, en nuestra escuela lo que transmitimos son herramientas que en realidad son comunes, en la formación, por ejemplo, de un actor o de una actriz y de un narrador oral. Hay muchas cosas que no, porque no trabajamos en construir un personaje, pero sí en, de alguna manera, elevar a la enésima potencia la persona que somos para que escénicamente convenza y pueda dar todo lo que tiene para dar a nivel expresivo, a nivel emocional. Eh, entonces hay muchas cosas que hacemos en clase que se parecen a lo que hace una persona que está formándose como actriz o como actor. Y hay muchas otras que son muy, muy diferentes. Una de las cosas que es diferente, por ejemplo, en el momento de ir a contar un cuento, es que no utilizamos algo que es esencial en una obra de teatro o en un monólogo teatral, que es esa cuarta pared, que es ese oscuro de la sala en el cual estamos jugando a que el público no está, para que eso tenga sentido. En el caso de la narración oral escénica es al contrario, todo el tiempo estamos contando con el público y lo que pase en caso de que esto esté sucediendo en un teatro, en el patio de butacas, de alguna manera hay que sumarlo, ¿no? Pero como te digo, después hay otros elementos que tienen mucho que ver porque es algo escénico. Entonces en nuestras clases hay siempre una parte de relajación, de concentración, de este ejercicio maravilloso que nos implica estar sobre un escenario, que es estar aquí y ahora, en conexión. Después muchos juegos de improvisación, creación de historias, la búsqueda del cuento que vamos a contar, y el trabajo con la voz, con el cuerpo, con la creatividad, con nuestro mundo emocional, con nuestra gestualidad. O sea, es muy amplio a tal punto que, como te decía hace un ratito, nuestros cursos duraban un fin de semana, después 3 meses, después la gente quería seguir y empezaron a durar, son anuales, o sea, empezamos en septiembre, terminamos en junio, y hay personas que han llegado a estar 10 años en nuestra escuela. Yo ya los últimos años, recuerdo a uno de nuestros alumnos muy querido, Antonio, yo le decía: Antonio, ¿ya qué te voy a enseñar? ¿Qué voy a hacer con vos? Un hombre además que cuando ya dejó de venir a clase, aunque seguimos en contacto por supuesto, estaba en sus 82 años, y que había recibido mucha formación antes, había vivido en distintos lugares del mundo, había visto muchísimo teatro, muchísima narración oral, pero él seguía viniendo porque quería seguir aprendiendo mientras aprendíamos de él, y además porque había encontrado una familia cuentera, ¿no? Que esto también es algo que pasa, que se empiezan a generar unos vínculos muy lindos, aún con la no presencialidad, porque a partir de la pandemia hay una parte, un porcentaje grande de nuestra escuela que está online, que fue la posibilidad de llegar a personas que están en otras ciudades, nosotros estamos en Madrid, en otras ciudades y en otros países. Y así todo podemos llegar, conmovernos y querer muchísimo a gente a la que no hemos abrazado aún, nunca. Victoria, has hablado antes de la búsqueda de los cuentos. Uh -huh. Háblame un poco de los autores. ¿Hay cosecha propia?
Sí, mira, personalmente como narradora hay narradores que basan su repertorio en la tradición oral, hay narradores que basan su repertorio en su propia experiencia o en las ficciones que escriben, hay quien bebe únicamente de literatura contemporánea, hay quien hace un poco de todo. Yo hago un poco de todo, cuento algunas cositas tradicionales, un porcentaje un poco más grande de experiencias propias o ficciones que he generado y mucho de autor. En nuestra escuela igual, o sea, en ese sentido damos muchísima libertad porque creemos en que hay que defender lo que una persona va a contar y para defenderlo hay que quererlo, hay que enamorarse, hay que sentirlo profundamente. Entonces damos muchísima libertad en cuanto al repertorio y tratamos de también dar herramientas, parte de nuestro profesorado, pienso ahora en María José Floriano y en Anselmo Sainz, que tienen mucha experiencia en cuanto a repertorio, entonces vienen a compartirnos todas esas posibilidades a todo nivel para que nuestro alumnado sepa por dónde buscar. Pero como te digo, hay quien cuenta lo que llamamos anecdotario personal, que son las experiencias vitales transformadas en un cuento que puede ser de interés, como les digo siempre, para quienes no nos quieren y no porque les caigamos mal, sino porque no nos conocen. Entonces tenemos que generar esa cercanía, esa empatía. Hay quien cuenta puramente tradicional y hay quien, bueno, va leyendo y descubriendo. En general, las personas que se acercan a nuestra escuela son personas con inquietudes, evidentemente. Estamos hablando de gente que los primeros meses que cursan en nuestra escuela tienen que dar muchas explicaciones a su entorno. Porque los jueves por la tarde no podés quedar porque te vas a un lugar que se llama la Escuela de Cuentacuentos a aprender a contar cuentos, enloqueciste. Y después los ven contar y entienden todo. Siempre entienden todo y quedan maravilladas, maravillados. Es muy lindo ese momento en el que mi familia ya entendió. Mi familia ya me escuchó, mi familia quiere volver, o mi pareja, o mis amigos ya no se meten conmigo, mis amigos, no, te vas a tus clases de cuentos, claro. Victoria, ¿qué edades o a partir de qué edad podemos entrar en la escuela y cómo? Bueno, en general nuestro alumnado va de alrededor de los 20 a los ciento y pico, a lo que sea. Pero hemos tenido algunas incursiones de chicos, de chicas de 13, de 14 años y la escuela está siempre abierta para este público más joven Perdón. que también quiere empezar a contar cuentos escénicamente. Todavía no damos formación a niños y niñas, pero también llegará, pero por ahora desde adolescentes, preadolescentes incluso, hasta la edad que queramos, hacia esos niños y niñas que seguimos siendo siempre deseosos de escuchar y de contar historias. Tenemos una página web, es escueladecuentacuentos.com y ahí van a tener toda la información de nuestros cursos online, presenciales, de iniciación que son más cortos, los regulares, y os atenderemos con mucha alegría de recibiros en nuestra escuela. ¿Y en Madrid dónde estáis ubicados? Estamos ahora en el barrio de Comillas, hemos estado mucho tiempo en el centro, en Antón Martín, y ahora nos hemos venido a hacer una vida más de barrio con mucha felicidad. Es mi barrio en el que estamos creando a nuestra hija. Y es en un espacio muy bonito en el que suceden muchas cosas artísticas que se llama Entre Comillas, en el barrio de Comillas, donde además tenemos con mi pareja, que es narrador oral también, un ciclo lindo que se llama Vamos de Cuento para público familiar. Muy cerquita de Marqués de Vadillo nos van a encontrar a quienes quieran venir presencialmente. Volviendo un poquito a ti, si yo te digo risoterapia. Una gran experiencia. Me formé como risoterapeuta hace, bueno, un año antes de quedarme embarazada de mi hijita. Estaba buscando, bueno,
como artista siempre quiero seguir aprendiendo y como profesora, o sea, como persona que da formación, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir nutriéndome. Y entonces un verano se acomodó todo para que pudiera hacer una formación como risoterapeuta y descubrí que la risoterapia es mucho más de lo que yo imaginaba que era. Es un juego que es mucho más que un juego, se utiliza a nivel terapéutico en situaciones muy difíciles y funciona. Y es ese volver a ser niños, a ser niñas desde el juego, desde la inocencia. Y creo después de esa formación y de aplicarlo en las clases de la escuela, que seríamos personas adultas mucho más felices si hiciéramos ese tipo de actividades constantemente. Por eso lo hemos sumado a las clases de la escuela, porque además va muy de la mano. Inevitablemente estás contando cuentos, necesitas empuje, alegría, flexibilidad, creatividad, juego, y tomarte muy en serio eso de estar, de generar mucha intimidad y mucha cercanía con otra persona y tomarte muy en serio el hecho de que hacer reír o generar una sonrisa en otra persona puede cambiarle el día, el mes o puede cambiarle la vida si esto se produce con una regularidad, ¿no? Entonces, bueno, fue una formación hermosa a la que sigo apelando y que me enseñó muchas cosas. Victoria, ¿dónde podemos verte narrando, haciendo lo que mejor sabes hacer? Bueno, mira, tenemos el 5 de octubre en el espacio Entre Comillas, en el barrio de Comillas, hacemos el primer encuentro de este ciclo para público familiar, que se llama Vamos de Cuentos. Y yo estoy, bueno, digamos que hay una parte de la agenda que desconozco porque va surgiendo cuando llaman para un centro cultural, para un festival, etcétera, ¿no? Y sí, hay un ciclo que se llama Linaje, que empecé a hacer la temporada pasada en el Café Berlín y tendremos el primer encuentro el 10 de noviembre. Es un ciclo que para mí es un trabajo para el resto de la vida. El tema del linaje es un tema que me interesa especialmente desde que tengo memoria. Y en este ciclo lo que estoy haciendo es una vez por mes o cada 2 meses con un invitado o una invitada, hablar de vínculos familiares, es decir, compartir historias familiares de la persona invitada, ficciones y también historias que estoy recogiendo de personas que quieren compartir conmigo sus experiencias, sus recuerdos o hacer un homenaje a alguien querido que ya no está o que está y que quieren que lo escuche. Entonces ahí también os invito. Y después, bueno, voy compartiendo en redes y próximamente en mi página web. He sido, Yolanda, un desastre para las tecnologías, pero una cosa que no me la cree nadie. O sea, me han invitado para hacer directos en Instagram a los Júntate que... conmigo No, entonces, madre mía. directos en Instagram a los que jamás pude entrar. Bueno, cosas realmente, digo, menos mal que lo mío es trabajo y que trato de estar a la altura, porque si fuera por... Pero me estoy poniendo las pilas, estoy compartiendo en mis redes todo lo que voy haciendo, las funciones, los festivales y demás. Y me están haciendo ya la página web, entonces, bueno, pero si no, también están las redes de la escuela, la web de la escuela sí, en la escuela sí me he dejado guiar por Javier y estamos al día con todo. Así que bueno, que tendrán manera también de enterarse de lo que va surgiendo y de esto que es más cíclico, ¿no? Tanto para público infantil como para público adulto. Pues Victoria, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Que te vaya todo maravillosamente. Y bueno, y es que desprendes energía, o sea, energía positiva. Muchas gracias. Lo mismo te digo, ha sido un placer conversar contigo. Me he sentido charlando con una buena amiga, así que tenemos que volver a encontrarnos, Yolanda. Prometido, te lo Gracias, prometo. gracias por tu generosidad y por esta linda invitación. Un abrazo inmenso Gracias a y ti. por eso a quienes nos están escuchando o viendo. Gracias. Gracias, Victoria. A vosotros, vosotras, queridas y queridos radioyentes, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.